Durante ya algunas semanas hemos trabajado esta serie y teniendo grandes resultados. Pero todo tiene un fin. Hoy vamos a ver la primera parte del final de esta serie. La serie Vidas con Objetivos, en su segunda miniserie, Job, un varón perfecto. Lecciones del paralelismo existente entre Job y Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Redentor, el Mesías. Amigos, el resumen general, primera parte. Al analizar la vida, sufrimiento y redención de Job con la vida, ministerio, sufrimiento y redención de Jesucristo, obtuvimos 5 lecciones. La primera de ellas, el sufrimiento y la redención. Leyendo Job 1, 13 al 19, llegamos a la conclusión de que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. El libro de Job relata las pruebas y aflicciones extremas que Job enfrentó en su vida, incluyendo la pérdida de su piel, sus hijos y su familia. Jesús también experimentó sufrimiento, especialmente en su crucifixión, como el sacrificio redentor por la humanidad. Así están registrados en el Nuevo Testamento, en especial en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 32 al 56. Y la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Analizando estos dos textos, vemos que resaltan la aplicación del sufrimiento y la redención a nuestra vida moderna, tomando como referencia 2 ejemplos bíblicos: la historia de Job y la crucifixión de Jesús. Aquí está el análisis detallado, destacando su relevancia en nuestra realidad actual, sobre todo post-pandemia. El sufrimiento es parte de la experiencia humana. El relato de Job nos muestra que el sufrimiento y las pruebas son una realidad en la vida de las personas. Aunque el sufrimiento puede manifestarse de diferentes maneras en la vida moderna, como enfermedades, pérdidas económicas o emocionales, conflictos personales, etc. La experiencia del sufrimiento sigue siendo una parte integral de la condición humana, además de Job y Jesús. La Biblia nos presenta varios ejemplos de personajes que experimentaron sufrimiento como parte de su experiencia humana. Aquí te dejo algunos ejemplos notables. Primero de ellos, José. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos.
fue encarcelado injustamente y pasó por muchas dificultades antes de ser exaltado como gobernante de Egipto. Su historia, narrada en Génesis capítulos 37 al 50, muestra cómo Dios lo guió a través del sufrimiento y lo utilizó para cumplir su propósito. El segundo ejemplo, Moisés. Moisés experimentó una serie de desafíos y pruebas a lo largo de su vida. Después de su nacimiento en medio de la persecución de los hebreos hasta su liderazgo del pueblo de Israel en el desierto durante 40 años, experimentó obstáculos, rechazo, momentos de angustia personal. Nuestro tercer personaje, David. El rey David, aunque conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, también experimentó sufrimientos en su vida, luchó contra enemigos, enfrentó persecución y traición y pasó por momentos de aflicción y arrepentimiento, como se refleja en los salmos que escribió. Nuestro cuarto personaje, Jeremías. El profeta Jeremías enfrentó oposición y rechazo en su ministerio. Fue llamado a proclamar mensajes difíciles y confrontar la desobediencia del pueblo de Israel. Experimentó persecución y fue testigo de la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico. Cerramos con uno del Nuevo Testamento, en que hay muchos en el Nuevo Testamento. Pablo, el apóstol Pablo, en su servicio y predicación del Evangelio, enfrentó numerosas pruebas y sufrimientos. Fue encarcelado, azotado, apedreado y experimentó dificultades en su ministerio. Sin embargo, a través de sus cartas, Pablo transmitió un mensaje de esperanza y fortaleza en medio del sufrimiento. Estos son algunos ejemplos bíblicos de personajes que experimentaron el sufrimiento como parte de su experiencia humana. Personajes bíblicos. Sus experiencias nos enseñan sobre la fidelidad de Dios en medio de las pruebas y cómo podemos encontrar consuelo, fortaleza y propósito en nuestras dificultades, confiando en Él y manteniendo nuestra fe. El segundo punto que queremos resaltar en esta primera lección es la respuesta ante el sufrimiento. Tanto en el caso de Job como en la crucifixión de Jesús, estos sufrimientos extremos fueron parte de un propósito más grande. Job tendrá pruebas que ponían a prueba fe y su relación con Dios. En la vida moderna podemos aprender de su ejemplo al enfrentar el sufrimiento con paciencia y confianza en la soberanía de Dios, sabiendo que incluso en medio del dolor, Él tiene un propósito y puede redimir nuestra situación. El tercer punto que queremos resaltar en esta primera lección es la redención a través del sufrimiento. La crucifixión de Jesús es un ejemplo supremo de sufrimiento redentor. A través de su sacrificio, Jesús ofrece redención y reconciliación para toda la humanidad. En nuestra vida moderna, podemos encontrar consuelo y esperanza en la realidad de la redención, sabiendo que incluso en los momentos de mayor sufrimiento, Dios puede traer restauración, sanidad y propósito a nuestras vidas. El cuarto punto que queremos resaltar es la identificación con el sufrimiento de Cristo.
Filipenses 2:8 menciona que Jesús se humilló a sí mismo al punto de la muerte en la cruz. Esta referencia nos invita a identificarnos con el sufrimiento de Cristo y a seguir su ejemplo de humildad, servicio y sacrificio en nuestra vida moderna. Esto implica que en medio de nuestras luchas y pruebas podemos encontrar significado y propósito al servir y ayudar a otros que también están experimentando dificultades. En conclusión, la aplicación de la experiencia del sufrimiento y la redención en nuestra vida moderna implica enfrentar las pruebas con confianza en Dios, buscar la redención y el propósito incluso en medio del sufrimiento y seguir el ejemplo de Jesús al identificar con su sacrificio, al identificarnos con su sacrificio y seguir y servir a otros. Estos principios siguen siendo relevantes hoy en día, ya que el sufrimiento y la necesidad de redención siguen siendo parte de la condición humana. La segunda lección que encontramos en el paralelismo entre Job y Jesús fue la confianza y la fe en medio de la adversidad. A pesar de su sufrimiento, Job mantuvo su fe en Dios, se mantuvo firme en su integridad. Job 1:21, 2:10 y 13:15. Jesús también confió plenamente en el Padre y se sometió a su voluntad en todo momento, incluso en la agonía de la jardín de Getsemaní. Lucas 22:42, Hebreos 5:8. Vamos a analizar la segunda lección sobre la confianza y la fe en Dios en medio de la adversidad. Comparando la vida de Job y la del Hijo del Hombre, Jesús. Aquí está el análisis. Primero, mantener la fe en Dios. Tanto Job como Jesús enfrentaron situaciones extremadamente adversas, pero mantuvieron su fe en Dios. A pesar de las dificultades y los cuestionamientos, Job afirmó su confianza en Dios diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Jesús, por su parte, confió plenamente en el Padre Celestial, e incluso en los momentos más difíciles, como en el jardín de Getsemaní, cuando dijo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Segundo punto que queremos resaltar en esta segunda lección es la firmeza en la integridad. Job se mantuvo firme en su integridad y no renunció a su fe, a pesar de las acusaciones y los malentendidos de sus amigos. Job 2:10, 13:15. De manera similar, Job nunca comprometió su integridad y obedeció fielmente la voluntad del Padre en todo momento, incluso enfrentando la tentación y el sufrimiento. El tercer punto a resaltar en esta segunda lección: la importancia de la sumisión a la voluntad de Dios. Job y Jesús ejemplifican la importancia de someterse a la voluntad de Dios en medio de la adversidad. Job reconoció la soberanía de Dios y declaró: Él me mata, me esperaré. Job 13:15. Él me mata, en que me esperaré. Qué confianza, qué confianza.
Jesús en su agonía en el jardín de Getsemaní oró: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, no la tuya. Lucas 22:42. Ambos mostraron una profunda confianza y sumisión a la voluntad de Dios, aunque eso implicara sufrimiento y sacrificio. El cuarto y último punto que queremos resaltar en esta segunda lección es el ejemplo de fe, de confianza y fe por nosotros, para nosotros. El ejemplo de confianza y fe para nosotros. Tanto Job como Jesús son modelos inspiradores de confianza y fe en medio de la adversidad. En nuestras vidas modernas podemos aprender de su ejemplo al enfrentar nuestras pruebas con confianza en Dios y mantenernos y someternos a su voluntad. El testimonio nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe, confiar en la fidelidad de Dios y buscar su guía en todo momento. En resumen, la lección sobre la confianza y la fe en Dios en medio de la adversidad, observada tanto en Job como en Jesús, nos desafía a mantener nuestra fe en Dios, mantener la integridad, someternos a su voluntad y confiar en su fidelidad en todos los momentos de nuestra vida, incluso en los más difíciles. La tercera lección de este paralelismo es la vindicación y la restauración. Al final de su prueba, Dios vindicó a Job y lo bendijo con una restauración de su salud y riqueza. Job 42, 10 años. Jesús también fue vindicado y exaltado por Dios mediante su restauración y ascensión, y ahora intercede por nosotros en el cielo. Hechos 2, 32 al 33, Filipenses 2, 9 al 11. Este es el análisis de la tercera lección sobre el paralelismo existente entre Job y Jesús, el Cristo, basado en los textos mencionados. Veamos los puntos claves de cada una de las figuras y cómo se relacionan. Job es el primero. Después de pasar por una serie de pruebas y de aflicciones, Job fue vindicado por Dios. Dios bendijo a Job con una restauración de su salud y riqueza. Esta vindicación y restauración demuestra la justicia de Job y la fidelidad de Dios hacia él. Segundo personaje es Jesucristo. Jesús también fue vindicado y exaltado por Dios. Su vindicación ocurrió a través de la resurrección y la ascensión. Después de su muerte en la cruz, Dios lo resucitó y lo exaltó. Jesús ahora intercede por nosotros en el cielo, lo cual indica su continua obra de mediación en favor de la humanidad. El paralelismo entre Job y Jesús, el Cristo, radica en el proceso de vindicación y restauración que ambos experimentaron. Aunque las circunstancias y sus pruebas pueden ser diferentes, ambos fueron sometidos a sufrimiento y aflicciones, pero al final fueron vindicados por Dios. La restauración de Job se manifestó en la recuperación de su salud y riqueza. En el caso de Jesús, su vindicación se produjo mediante su resurrección y ascensión, lo cual demostró su poder y autoridad divina sobre la muerte y el pecado. A partir de su exaltación, Jesús asume el papel de intercesor en el cielo, abogando por nosotros ante Dios. Este paralelismo resalta la fidelidad de Dios para con aquellos que le son fieles, así como el poder y la autoridad divina de Jesús el Cristo. Ambos ejemplos nos brindan esperanza y nos enseñan que, a pesar de las dificultades y pruebas de sufrimiento, Dios puede vindicarnos y restaurarnos si confiamos en Él y perseveramos en la fe. Hasta aquí el resumen general
del paralelismo existente entre Job y Jesús en su primera parte. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor, le permitimos por el programa de hoy. Gracias por permitirnos tener. Gracias Señor, le queremos dar. Gracias Padre por su perdón. Gracias por su promesa de vindicación. Y gracias Señor por su restauración. Sabemos Dios que hemos sido restaurados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos. Por Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús y auspiciados por Seminarios Cristo. Suscríbete a nuestro canal si te gusta este contenido. Amigos, cree que nos tienen conectado a Jesús. Gracias, Señor. Todos los problemas que ahora estás enfrentando los enfrentarás con una mayor disposición activa. Porque Jesús nadie pierde. Jesús gana. Satanás es perdido. Señor, te bendiga. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno. Te espero mañana para que veamos el resumen general, segunda parte. Bendiciones.